Cuanto mejor nos conozcamos, mejor preparados estaremos para afrontar las crisis y los retos que nos plantea la vida. Y cuanto mejor nos conozcamos, menos temeremos al cambio. Me gustaría darle la bienvenida a Greg Braden. ¿Cómo estás, Greg? Alex, me siento increíble. Estoy emocionado de estar contigo hoy. Esto es completamente sin guión, no sabemos a dónde nos va a llevar y bueno, eso lo hace emocionante. Estoy, de hecho, muy cerca de ti. Estoy aquí mismo en un estudio afuera de Santa Fe, en Nueva México. Oh, qué bien. Sí, estoy justo al norte de ti, ahí en Texas. Así que estoy feliz de estar aquí contigo y estoy feliz de estar con tu comunidad. Así que gracias por la oportunidad de estar en este programa. Te aprecio, mi amigo. Sí, he estado en Santa Fe muchas veces y es hermosa, simplemente maravillosa. Se siente una energía espiritual, hay una energía ahí. Sí, bueno, en Nuevo México es un lugar bastante interesante. Es un estado grande, pero es también uno de los estados más escasamente poblados del país. Hay 1,5 millones de personas en todo el estado. 1 millón vive en la ciudad de Albuquerque y solo 500,000 personas para Santa Fe, Taos, Las Cruces y el resto de comunidades. Y honestamente, cuanto más al norte vas, es más bonito. Esto es lo que se llama Alto Desierto. Así que hay muchos misterios en torno a las tradiciones indígenas desde Albuquerque hasta la frontera con Colorado. Así que bueno, me emociona estar aquí. Sí, mi amigo, sobre tu trabajo, quiero decirte, he estado observando durante años y estudiando el trabajo que has estado haciendo durante mucho tiempo porque eres una de esas figuras que han sido capaces de conectar no solo con el potencial humano y la ciencia, sino también con la espiritualidad. Y esa es una mezcla poco común. Entonces, ¿cómo comenzó tu viaje? Combinando estos, a- algunos dicen, ya sabes, cosas que son opuestas, pero en realidad, como todos sabemos, todo está interconectado. Sí, esa es la cosa, no son opuestos. Y lo que la gente a menudo pregunta es, Greg, ¿cómo hiciste lo que ellos perciben un salto cuántico? Y bueno, soy un científico, tengo un título como científico de la Tierra, con formación previa en ciencias de la vida, y sucede que soy un científico que ya era un científico en la industria cuando las computadoras estaban apareciendo alrededor del final de los 60, principios de los 70 y a través de los 80. Los ordenadores ya existían, pero eran del tamaño de una habitación entera y se estaban miniaturizando para caber en lo que ahora llamamos ordenadores de mesa o portátiles. Así que yo tenía una gran experiencia en matemáticas, física y ciencia de la computación. Y bueno, era una experiencia variada y muy diversa que me permitió aprovechar una gran cantidad de diferentes ciencias durante ese tiempo. Y bueno, cuando yo estaba en la escuela, entre los 50, 60 y 70, nos enseñaron que las ciencias estaban todas compartimentadas. Entonces la matemática y la física tenían una especie de lenguaje en común, pero la biología, por ejemplo, estaba separada de la geología y de la química. Y la verdad es que el mundo no funciona así. Solo hay un mundo, ¿sabes? Una naturaleza y la naturaleza no conoce esos límites. Así que no fue tanto un salto cuántico, sino más bien una progresión lógica de la comprensión de las ciencias. Y bueno, hablamos de espiritualidad, pero la verdad es que la gente ha asignado definiciones a la espiritualidad que limitan nuestra comprensión de la espiritualidad. La verdadera definición de la espiritualidad es que se trata de relaciones y se trata de nuestra relación con nosotros mismos y nuestra relación con la tierra, con el pasado, con el futuro, con Dios, con otras personas y estas relaciones están todas definidas por las ciencias. Así que para mí tenía mucho sentido explorar estas relaciones desde un punto de vista científico. Y creo que no hubo ningún momento de gran despertar. Pero voy a decir, y mucha de mi comunidad sabe esto, durante la Guerra Fría fui tomado como un científico de la Tierra por mi experiencia en ciencias de la computación. Y esto me dejó ver en primera fila los horrores que estaban sucediendo durante la Guerra Fría, cuando la antigua Unión Soviética y los antiguos Estados Unidos, porque no era lo mismo, ¿sabes? Hoy en día es un país muy diferente. Ahora, cuando estas dos superpotencias se acercaron tanto durante lo impensable con armas nucleares,
Fue una época absolutamente demencial. Y mi sentimiento siempre ha sido, Alex, que si sabemos dónde mirar en el pasado y cómo interpretar la sabiduría de las civilizaciones pasadas, que encontraríamos la clave que nos ayudaría a ser más grandes que las diferencias que nos separan y conducen a guerras, como la Guerra Fría, en la que yo estaba trabajando. Así que quería dedicar mi tiempo a descubrir qué sabían nuestros ancestros que nosotros olvidamos. ¿O qué sabían ellos que nosotros apenas empezábamos a comprender? Que pudiese ayudarnos a crear en la realidad el mundo que sabemos es posible en nuestros corazones. Y la espiritualidad y la ciencia parecían ser un camino razonable para buscarlo. Es una respuesta larga a una pregunta corta, pero así pasa a veces. Es muy interesante, ya sabes, cuanto más he estudiado a lo largo de los años y personalmente amo por completo la historia y las civilizaciones antiguas. He estado en diferentes lugares de México, fui a Chichén Itzá, fui a Tulum y te sientas ahí, por ejemplo, en Chichén Itzá, te sientas y ves toda esa increíble creación y cómo, ya sabes, estos cazadores recolectores o tal vez algunas sociedades agrícolas pudieron construir algo así con lo que tendríamos problemas en el mundo de hoy. Incluso llegar a pensar en la construcción de algo así. En tu experiencia, de toda tu investigación a lo largo de los años, quiero decir, es una gran conversación, es una gran pregunta, pero en las civilizaciones antiguas solo parece que la tecnología que era como fue utilizada en las grandes pirámides o en ¿cómo era? El que acaban de encontrar en Turquía. Oh, Göbekli Tepe. Göbekli Tepe, exacto. Ese tipo de sitios que ahora están empezando a reescribir la historia es como que, un minuto, espera, hace 12.000 años o 10.000 años, sí, hace unos 12.000 años, al final de la última edad de hielo, esto no tenía ningún sentido. Los cazadores recolectores no podían llegar un día y solo comenzar a construir estas cosas. Entonces, ¿qué piensas? ¿Acaso hemos evolucionado y que alguna vez fuimos más avanzados? Quiero decir, si nos fijamos en los yugas y los conceptos de los antiguos escritos hindúes que hablan de los ciclos de 24.000 años y que estábamos en estado intelectual elevado y un estado intelectual y social más elevado y empezamos a evolucionar. Sí. Mirando a nuestro alrededor, hemos involucionado, pero quisiera saber qué piensas al respecto. Sí, claro, es una gran pregunta y una pregunta importante, así que voy a dar medio paso atrás para contextualizar la pregunta. Hay una batalla que se desarrolla en nuestro mundo en este momento, que se desarrolla en diferentes niveles. Hay una batalla por nuestras creencias, lo que creemos acerca de todo lo que creemos, acerca del cambio climático, acerca de la pandemia, acerca del 5G, acerca de los chemtrails y todas estas cosas. Hay una batalla por nuestros pensamientos y esa batalla se está desarrollando cada minuto, a cada hora del día, a través de las noticias, de los medios de comunicación heredados, que nos están empujando a abrazar una forma de pensar que apoya agendas muy, pero muy específicas. Hay una batalla que se libra en las aulas, en términos de los libros de texto y las enseñanzas, sobre quiénes somos y de dónde venimos. Y esta batalla es sobre todo lo que se llama, bueno, es nuestra historia, la historia de nuestro pasado. Pero todo esto, según mi experiencia, en mi opinión, está sirviendo de cortina para una batalla aún más profunda, donde hay literalmente una batalla por nuestra propia humanidad. Nuestra humanidad está en juego, ya que se están proponiendo tecnologías avanzadas para reemplazar nuestra biología. Así que todo desde, la inteligencia artificial, químicos que ponen en nuestra sangre, chips cerebrales, sensores bajo la piel, todo esto. Hay una batalla por la forma en que nos han enseñado a pensar sobre nosotros mismos. Y esta batalla está luchando con uñas y dientes para aferrarse a lo que se llama el modelo estándar. El modelo estándar dice que hemos nacido en un universo muerto, en un universo inerte y muerto, que el Big Bang solo sucedió. También se llama la física afortunada, y que somos el producto de mutaciones genéticas aleatorias, también llamada biología afortunada, y que la civilización comenzó en un estado primitivo y evolucionó lentamente y gradualmente durante largos periodos de tiempo. Todo esto es parte del modelo estándar por el que se está luchando. El problema, Alex, es que los datos,
Como científico puedo mirarte a ti y a los espectadores a los ojos y decirles sin ninguna vacilación que los datos no apoyan el modelo estándar. Los datos ahora nos dicen que el universo parece estar vivo. Funciona como un gran ser vivo, toma decisiones inteligentes cuando hay una estrella, por ejemplo, que va a explotar y puede dañar a otros sistemas estelares o solares. Cambian su curso para evitar que la energía que proviene de estas estrellas en explosión, y el telescopio Hubble y el James Webb fueron los primeros en capturar estos sucesos. Y si hubiese sido una vez, podría ser casualidad, pero está sucediendo una y otra vez. El universo parece ser una entidad viva, un ser consciente. Humanos. No hay evidencia física que respalde la teoría de la evolución como se enseña en las escuelas. Que evolucionamos de primitivos, ¿sabes? De seres menos evolucionados de lo que somos. Es especulación, es teoría. Y ahora los estudios de ADN nos dicen que aparecimos misteriosamente hace unos 200.000 años. Ahora podemos extraer el ADN de antiguas formas de vida y comparar su genoma con el nuestro. Y eso nos dice que los neandertales no somos descendientes de ellos. Compartimos ADN porque nos cruzamos con ellos, así que tuvimos neandertales como novios y novias, y algunos dicen que todavía los tienen. Eso lo iba a decir. He conocido muchos de ellos, señor. Sí, bueno, hace poco estuve en un evento y la mujer de la primera fila hizo ese mismo comentario. Ella dijo que conocía a algunos neandertales y el tipo a su lado no se rió. Así que supongo que probablemente lo estaba viendo en tiempo real. Pero el punto de todo esto es que la evidencia no apoya el modelo estándar. El modelo estándar nos mantiene sintiéndonos impotentes y separados de nuestro mundo y nos hace vulnerables a las ideas de otras personas sobre cómo vivimos nuestras vidas y qué tipo de sociedad es posible. Y cuando se trata de la civilización misma, sucede lo mismo. Cuando yo estaba en la escuela, ya sabes, entre los años 50, 60 y el principio de los 70, me enseñaron que la civilización comenzó en lo que se llama la cuna de la civilización, en el Valle del Indo hace unos 5.000 años, en el Tigris y el Éufrates. Esa idea no podría estar más obsoleta, pero todavía se enseña en el plan de estudios principal. Ahora sabemos que no era una sola cuna de civilización, sino que había aparentemente 6 cunas de civilizaciones simultáneas. El Tigris y el Éufrates fue una de ellas. En Egipto hubo una, Mesopotamia fue otra, hubo una en China y otra en el norte de Perú llamada civilización Caral. Mesoamérica fue otra de estas civilizaciones. Y lo interesante es que todas tenían tecnologías similares. Y todas tenían, ¿sabes?, la tecnología de las pirámides. Todos tenían estas cosmologías que nos dicen cosas acerca de nuestro sistema solar y nuestra Vía Láctea que solo redescubrimos apenas en el siglo XX. Y algunas de estas cosas tienen miles de años. Tenían arquitectura, tenían agricultura, tenían matemáticas. Así que la pregunta es, ¿de dónde vino todo esto? ¿Cómo sucedió esto? Y como científico, lo que tengo que decir honestamente, cuando nos fijamos en los datos y nos fijamos en la manipulación genética que tuvo que ocurrir para que seamos lo que somos, el cromosoma humano número 2 está muy bien documentado como un cromosoma fusionado, que es el resultado de una fusión y manipulación genética que no puede ocurrir en circunstancias naturales. Y es responsable de nuestra capacidad de tener empatía y la simpatía y la autorregulación de nuestra biología. Es el responsable de nuestro cerebro, 50% más grande que el de los primates más cercanos. Todo se debe a ese cromosoma, y el cromosoma 7 es la razón de que tengamos un habla compleja. ¿Y por qué nunca oirás a un chimpancé cantando escaleras al cielo? Porque sus cromosomas 7 no tienen las mutaciones que tiene el nuestro. Todos los nuestros sufrieron las mutaciones al mismo tiempo, rápidamente, en el mismo periodo de tiempo, no lenta ni gradualmente durante largos periodos. Y los científicos saben que estas cosas no pueden suceder en condiciones naturales, así que como científico tengo que decir que parece que hubo algún tipo de intervención que ha ocurrido en nuestro pasado hace 200.000 años y los científicos están de acuerdo en la fecha. Así que ya sabes, aparecimos hace 200.000 años y no hay controversia al respecto. La pregunta es, ¿de dónde venimos? Ahí es donde está la controversia. Así que
estas civilizaciones que nos han enseñado, en el pasado nos enseñaron que la civilización comenzó hace 5.000 años. Ahora lo que sabemos es que esos 5.000 años son el ciclo más reciente de 5.000 años. Y solo se nos ha enseñado la historia del ciclo más reciente de 5.000 años. Y hubo otros antes de este. Y ahí es donde ves cosas como el Golfo de Kambat en la India, 36 metros bajo el agua, 9.500 años de antigüedad, una ciudad de 5 kilómetros de largo y 8 de ancho, que coincide con la descripción del Bhagavad Gita, que todo el mundo pensaba que era un cuento de hadas. Y ahí es donde aparecen estos lugares como Caral, en el sur de Perú. Bueno, Caral se derrumbó cuando se nos enseña que la civilización apenas comenzaba. Se derrumbó hace 5.000 años, pero se remonta 2.000 años antes de eso. Así que hay otra ventana de 5.000 años y ahora Göbekli Tepe. Y lo que estamos encontrando ahora en la Antártica, ahora que el hielo se está derritiendo. Los satélites están mostrando estructuras arqueológicas complejas. Pirámides. Sí, bajo el hielo. Y ese hielo ha estado ahí durante 20.000 años. La pregunta es, ¿quién construyó esto hace 20.000 años? Así que ahora tienes un tercer ciclo de 5.000 años. Y estos ciclos son muy conocidos. Hay ciclos de 5.125 años de duración que se llaman grandes edades del mundo, que conforman el calendario mesoamericano. Mucha gente los llama el calendario maya, que son impulsados en gran medida por cambios climáticos y por la ubicación de la Tierra en el espacio en relación al Sol. La Tierra hace una danza, así que hay un movimiento de inclinación, un ángulo y un bamboleo que la Tierra está haciendo sobre una base regular. Los ciclos de Milankovitch es como se les llama en términos geológicos, y eso impulsa gran parte de la cadena. Así que ahora estamos mirando atrás, atrás antes de la edad del hielo, ¿sabes? Más de 20.000 años antes del presente. El modelo estándar se resiste en ese sentido. Así que como científico puedo decirte lo que sucede. Cuando se hace un descubrimiento, Alex, que no encaja en el modelo tradicional, ya sea que se trate de la evolución de los humanos o de la civilización, ¿sabes?, del planeta, si el descubrimiento no encaja, se le llama anomalía. Y luego toman las anomalías y las ponen en una pila aparte y dicen, bueno, volveremos a mirar esto más tarde. Bueno, lo que sucede ahora es que esta pila de anomalías es tan grande que está reescribiendo la historia tradicional. Así que tengo amigos en el mundo académico. Bueno, son amigos hasta que tenemos esta conversación. No hablamos mucho en mucho tiempo. Y bueno, cuando les pregunté, les dije, ¿cómo es que no puedes enseñar esto? ¿Por qué no puedes enseñar esto a tus alumnos? ¿Por qué no compartir todo con nuestros jóvenes, darles las viejas ideas y los nuevos descubrimientos y dejarlos que lo desarrollen? Y este en particular es un hombre. Él es profesor de una universidad muy conocida y dijo, ¿sabes? Vamos a dejar esa batalla para la próxima generación de profesores. Dijo, hay una nueva generación de profesores universitarios y vamos a dejar que luchen contra este modelo estándar porque no queremos cambiar los libros. No queremos cambiar lo que hemos enseñado durante 40 o 45 años. Así que el resultado neto es que tenemos una generación de jóvenes dedicados y que realmente quieren resolver los problemas que les hemos dejado. Pero les estamos pidiendo que resuelvan los problemas a través del mismo pensamiento que utilizamos para crear esos problemas. No estamos compartiendo la nueva información, así que por supuesto esto está cambiando muy lentamente, pero es una respuesta larga a una pregunta corta, pero creo que lo que tenemos que decir es que ha habido intervención. Y todas las pruebas, si nos fijamos, las pruebas de ADN lo respaldan. A través de la manipulación genética, las evidencias culturales, todas las tradiciones indígenas que he estudiado, Alex, ninguna de ellas dice nada acerca de la evolución, el cambio lento y gradual. Todas dicen que somos el producto de una comunidad cósmica mayor. Tenemos relaciones que se extienden más allá de este mundo. Todas dicen eso, desde los tibetanos hasta los chamanes en Yucatán y ciertamente en los Andes. Las tradiciones indígenas nativas a lo largo de las Américas, todos dicen esto. Así que esta es la evidencia cultural. La evidencia arqueológica, yo soy un consultor como geólogo y lingüista. Soy consultor en un par de proyectos arqueológicos que ahora están revelando evidencia arqueológica que muestra las relaciones directas entre la gente de la Tierra y la gente que está más allá de la Tierra.
Y lo que es interesante es que en estos artefactos arqueológicos hay mapas de nuestro sistema solar que muestran anillos alrededor de Neptuno, por ejemplo, que ni siquiera sabíamos que existían hasta relativamente tarde en el siglo XX. Y muestran, por supuesto, los anillos alrededor de Saturno y también los anillos alrededor de Júpiter. Muestran los tamaños relativos, muestran las lunas de los diferentes planetas de nuestro sistema solar. Pero lo interesante es que lo muestran como si estuviesen llegando desde afuera y no como si estuviesen saliendo del sistema solar desde la perspectiva de la Tierra. Y tienes que decir, ¿de dónde vienen estas cosas? Y si ves uno o dos, se podría decir, bueno, tal vez sea casualidad afortunada, pero literalmente estamos hablando de cientos de artefactos que representan las mismas cosas, pero fueron registrados en diferentes medios, la mayoría en piedra. Así que ahora tenemos evidencia arqueológica, tenemos evidencia genética, tenemos evidencia cultural y evidencia arqueológica, porque lo que estamos viendo es que estos sitios arqueológicos ahora están siendo fechados de 25 a 30 mil años AP o antes del presente, en la edad del hielo o antes de la edad del hielo, y nada de esto se ajusta al modelo estándar. Nada de esto apoya la historia que nos han enseñado, y esto es lo que... Sé que mi querido amigo Graham Hancock habla mucho de esto, David Hatcher Childress, por ejemplo. Hemos estado diciéndolo por mucho tiempo, pero creo que lo que está pasando ahora es que el mundo está cambiando y nos enfrentamos a cuestiones y problemas que solo podemos resolver siendo honestos con nosotros mismos sobre quiénes somos. Entonces, ahora los datos apoyan una nueva historia humana. Y la pregunta es, ¿nos queremos lo suficiente? ¿Amamos al mundo lo suficiente como para aceptar lo que nos dicen las evidencias y seguirlas hasta donde nos lleven, en lugar de tomarlas e intentar meterlas en una historia preexistente en la que no encajan? Y esa es la tarea espiritual. Creo que eso es lo que nos toca en ese momento. Y es realmente fascinante porque creo que lo que está cambiando, y no solo en la arena de la que estamos hablando, sino también en la espiritualidad, en la religión, en tantos campos diferentes. La información que antes estaba siendo custodiada ahora es libre y abierta. Quiero decir, la nueva serie de Graham Hancock que acaba de salir en Netflix, por el amor de Dios, va a ser vista por millones de personas. Y abrir la conversación y shows como este van a tener la información afuera para la gente más joven y que está viendo estos programas y viendo programas como el de Graham y leyendo libros como el tuyo y otros líderes en este campo. Y esto solo, haz la pregunta. Sí, bueno, Tenemos pruebas. sí, tenemos a gente como tú que ahora está dedicando su vida a tomar todo lo que aprendiste en tu empresa anterior y lo está aplicando a una nueva empresa, donde podemos compartir información como esta y hay una nueva generación. Recuerdo que conozco a Graham desde hace mucho tiempo. Trabajamos en Egipto al mismo tiempo en distintos proyectos. Recuerdo haber estado en Egipto cuando él y a Robert Duvall y a otros se les prohibió la entrada a la meseta de Giza por lo que habían descubierto y porque iba en contra de lo que se enseñaba sobre la historia de Egipto y sobre la arqueología egipcia. Se les prohibió la entrada a estos sitios. Y, ¿sabes? Era un mundo diferente. Ese era un mundo diferente y tenemos la suerte de estar aquí tendiendo puentes entre estos mundos. Y hay una nueva generación de jóvenes que dicen, ¿cuál es el problema? Sigamos adelante, averigüemos qué es realmente cierto. Así que es por eso que este es un momento tan emocionante. Ahora, me encantaría escuchar tus pensamientos sobre, porque sé que has hablado mucho de esto en el pasado, que es el nuevo concepto, no estoy seguro de lo nuevo que sea de la teoría de la simulación, y has tenido un par de científicos que hablan de eso. Y una vez más, si pudieras explicar rápidamente lo que es la teoría de la simulación, rápidamente. Sí. El concepto general, pero muchas de las cosas que son ciencia, que la física cuántica está trayendo a la mesa y que no se lleva bien con lo establecido, cuando surgió la física cuántica fue silenciada. Se le cerró la puerta y no había ningún avance importante en la física cuántica desde 1980, si según entiendo, pero parece que se está acercando cada vez más a lo que los antiguos hablaban en los textos espirituales de los Vedas. Quiero decir, hay conceptos en los Vedas que ahora son como, oh sí, Maya, que es la teoría de la simulación, así que me encantaría escuchar qué piensas. Bueno, ya sabes, es una conversación que puedo decir el canal de otro programa
en tu canal? Sí, claro. Bueno, para aquellos oyentes que están familiarizados con Gaia, Sí, claro. Gaia, la empresa, hice toda una serie llamada Enlaces Perdidos, temporada número 2. Toda la temporada se dedicó a esta conversación. Creo que fueron 13 episodios. La conclusión es, solo para resumir, se llama la pregunta prohibida. En el mundo de la física, y la pregunta es, ¿estamos viviendo una realidad virtual o en una realidad simulada por ordenador? Y mucha gente dirá, bueno, no, sabes, esto es real. Y la pregunta es, si estuvieses en una simulación, ¿cómo sabrías que es una simulación si eso es todo lo que has conocido? Y la idea no es nueva. Se propuso, de hecho, por primera vez en la década de los 40. El pensamiento que podemos estar viviendo en ese momento, el término realidad virtual no era un término popular, pero la idea de la simulación sí existía. Y los primeros ordenadores se estaban construyendo ya en los 40 y decían, ¿será posible que seamos el producto de una civilización avanzada o tal vez que seamos la civilización avanzada y que nos hayamos colocado en una simulación para aprender algo? Porque ese es el propósito de una simulación, es aprender algo en un entorno inmersivo, aprender algo en ese entorno que vas a necesitar cuando vayas a otro lugar. Así que cuando ves las tradiciones antiguas, cada una de ellas dice que este mundo no es real. Dicen que estamos viviendo un sueño o estamos viviendo, como tú dijiste, los hindúes hablan de Maya, que es el sueño. Las tradiciones cristianas dicen que este mundo es temporal, somos de otro lugar, vamos a aprender algo aquí y luego vamos a dejarlo. No va a durar mucho tiempo aquí. Así que todos apoyan esto, pero eso no es ciencia. Donde la ciencia se pone interesante es en el 91. Nick Bostrom, no sabía que íbamos a tener esta conversación, así que estoy haciendo todo de memoria. Sí, fue Nick Bostrom quien escribió el primer artículo. Y en realidad era una tesis doctoral preguntando, ¿estamos viviendo en una realidad simulada? Y ahora se puede incluso obtener un título de posgrado explorando la cuestión de si estamos viviendo en una simulación o no. Pero él escribió un artículo y creó un algoritmo muy complejo, introduciendo muchas variables de la vida cotidiana. Y si te preocupa el tiempo, no te preocupes. Oh, ok. Yo estoy bien de tiempo y esta es una buena conversación. Lo aprecio. Bueno, y la primera pregunta que hice, hablé extraordinariamente largo y no te di mucho tiempo para intervenir. Así que bueno, por mi lado estoy bien, así que voy a seguir. Te lo agradezco. Gracias, y yo a ti. Pero bueno, entonces lo que hizo Boston fue crear este algoritmo, introduciendo todas estas variables de la vida cotidiana, y el algoritmo volvió y dijo, las posibilidades de que estemos viviendo en una realidad simulada son mucho mayores que, y esto es lo que se llama una realidad base. Stephen Hawking estaba explorando esto antes de morir. Él dijo, esta es la gran pregunta que tenemos que hacernos. ¿Estamos viviendo acaso en una realidad base? ¿O hay otra realidad base allá afuera? Y nosotros somos una de muchas simulaciones. Así que cuando piensas en esto, sabes, en realidad tiene mucho sentido porque en una simulación, ¿quién se beneficia de esta simulación? Y la respuesta es, son las personas de la simulación, porque son los que están aprendiendo. Cuando nos fijamos en las propiedades de una simulación, ¿sabes? Ya sea se trate de un simulador de vuelo para enseñar a pilotos cómo volar o un simulador de acoplamiento para que SpaceX pueda conectarse a la estación internacional o, ¿sabes? Un simulador para que puedas instalar paneles solares en la superficie de Marte. Necesitas saber cómo hacerlo antes de llegar ahí. Así que cada simulación tiene un principio y un final. Toda simulación tiene reglas. Y si sigues estas reglas, la simulación va a ser mucho más fácil para ti. Cada simulación se basa en ciclos. El ordenador generará ciclos de tiempos o ciclos de experiencia que se repiten en la simulación. Cada simulación, y esto es muy interesante, cada simulación tiene una forma para que sus participantes puedan comunicarse más allá de los límites de la simulación si es que necesitan ayuda. Por ejemplo, si estás en un simulador de vuelo y tienes vientos cruzados y dices, hey, tengo vientos cruzados por una radio, estás hablando a alguien que no está en el simulador. Así que cuando comparas esto con lo que estamos viviendo ahora, tenemos que el universo tiene un principio y matemáticamente podemos decir cuándo se va a completar este ciclo.
El sistema solar y la vida misma tienen principios y finales. Tenemos reglas que se nos han dejado por nuestros antepasados hace mucho tiempo. Y si seguimos estas reglas, la vida se hace mucho más fácil. Todos nos dicen que esto es un sueño o una ilusión o una malla. Y cuando nos metemos en problemas, en vez de preguntarle a alguien más en la misma situación, nos enseñaron que tenemos la habilidad y la conciencia de ir más allá de la simulación para preguntarle a tu ser superior, que puede ser tú. Tu ser superior puede ser tú afuera de la simulación con quien te estés comunicando. O preguntarle a Dios, ya sabes, que puede ser el arquitecto del simulador. O preguntarle a tus ancestros que han muerto, sabes, que ahora están sentados afuera de la simulación y lo que parece una vida de 100 años para nosotros podrían ser 10 minutos dentro de la simulación. Es así que toda nuestra vida, en nuestra percepción del tiempo, podría ser de 10 minutos. Podemos ser el producto de una civilización muy avanzada y tecnológicamente sofisticada, muy antigua, que se ha topado con algún problema. Y ese problema probablemente se refleja en la simulación, que podría ser, por ejemplo, un desastre ecológico o la guerra. Tal vez estamos viviendo en un mundo donde estamos a punto de destruirnos con la guerra y todos estamos en esta simulación diciendo, ¿hay otra manera de hacerlo? Y si eso es cierto, tendría sentido que tuviese múltiples simulaciones. Y la física ahora nos dice que el multiverso, la teoría del multiverso, así que, bueno, muchas de estas cosas, diferentes idiomas están apuntando a lo mismo. Cuando yo acabo de hacer un seminario hoy y había un físico con el que estaba hablando que nos estaba diciendo cómo somos esencialmente un 99,999, bueno, eran como 6 decimales de espacio vacío. No hay mucho de nosotros aquí. Así que, y esa es precisamente la forma en la que esperarías que un ordenador construyera un avatar en una simulación. Así que una de las cosas interesantes que Elon Musk dice y él por cierto es un firme creyente de que estamos en un entorno simulado, dijo que solo hemos tenido computadoras por 60 o 70 años y estamos construyendo ambientes que son esencialmente indistinguibles de la vida cotidiana. Si vas a Disney y ves esto a gran escala, entras en algunas de estas habitaciones y todo es generado por computador, pero parece increíblemente real. No notas la diferencia. Imagínate qué seríamos capaces de hacer como civilización si hubiésemos tenido ordenadores durante 5 o 10.000 años, lo que no es nada en simulación. ¿Cómo de reales serían nuestras simulaciones? Y luego miras los temas que se están desarrollando en nuestro mundo de hoy y el tema primordial del bien contra el mal y la capacidad para nosotros de encontrar una cualidad de amor dentro de nosotros que trascienda el dolor, el sufrimiento y el mal que encontramos a nuestro alrededor. Tal vez ese sea el tema que se está desarrollando aquí porque vamos a ir a un mundo en el que necesitamos saber de estas cosas. Y bueno, podríamos seguir, pero la línea de fondo es que la ciencia en realidad ahora, un nuevo experimento se hizo, por ejemplo, en 2014, que está mostrando, y quiero decir, esto se pone bastante salvaje, está en los experimentos. Un objeto solo existe si está siendo observado. Si no está siendo observado, no está allí. He aquí por qué esto es importante. Porque en un ordenador, cuando juegas un juego de video, este ordenador no puede guardar una ciudad entera en su memoria, porque ocupa demasiada memoria. Así que solo cuando estás en una parte específica de la ciudad, es que las paredes y los edificios se hacen evidentes. Si no estás ahí, no lo necesitas. Lo que los experimentos están mostrando en las simulaciones de nuestros laboratorios de física es que las cosas solo existen cuando están siendo observadas. Y si no son observadas como partículas, entonces se convierten en ondas. Sigue siendo energía. Pero es la observación, la interacción que colapsa con las ondas en las partículas que llamamos realidad. Y esa es exactamente la forma en que nuestros ordenadores trabajan con simulaciones hoy en día. Así que es una gran pregunta, una gran pregunta. Eso es fascinante. Quiero decir, sigo escuchando más de estas cosas. Toda esta información está saliendo poco a poco y como goteando hacia el público normal, no académicos, para empezar a digerirlo y comprenderlo. Digo, la Matrix fue el gran cambio del Zeitgeist, donde empezamos a pensar, espera un minuto, esta es una simulación, fue la primera vez que se habló del Zeitgeist. Pero el asunto sobre The Matrix es que hay un tema. Lo que dijo Matrix es que hay un mundo que no podemos ver, que influye en el mundo que sí podemos ver, y que estamos en ambos mundos.
Ahora, en Hollywood lo convirtieron en una lucha para hacerlo atractivo, pero el tema es que hay una filosofía emergente dentro de la comunidad científica que dice que la conciencia se informa a sí misma a través de las cosas que crea. En otras palabras, si yo escribo un libro o si un artista crea una pintura o una escultura, Hollywood, por ejemplo, hace películas, pero ¿de dónde vienen estas ideas? Esta filosofía dice que estas ideas vienen porque nosotros como conciencia de masas nos estamos pidiendo recordar algo sobre nosotros mismos. Y una de las formas en que lo estamos haciendo es a través de lo que llamamos entretenimiento. Pero el entretenimiento en realidad nos está diciendo algo muy importante sobre nosotros mismos. Esta filosofía se extiende a la tecnología y dice que toda la tecnología que hemos creado, compleja como es, refleja algo que ya hacemos dentro de nosotros. Y acabo de hacer un programa entero basado en ello y como científico tengo que decir que es verdad. Todavía tengo que ver cualquier tecnología en el mundo que nos rodea que no imite lo que ya hacemos en nuestras células, desde la construcción de la Internet a la forma en que la información es almacenada en un chip o incluso la tecnología blockchain, que va a revolucionar la forma en que las finanzas y el dinero lo que imitan en nosotros. El blockchain imita, por ejemplo, la forma en que se almacena la información en el genoma. En el genoma hay un registro transparente e inmutable de todas las transacciones genéticas que se han producido hasta el momento actual. Esa es la belleza de la tecnología blockchain, porque hay un registro inmutable, transparente, de cada transacción digital que se ha producido. Así que no puede ser manipulado como ahora, por ejemplo, con los sistemas financieros centralizados y cosas por el estilo. Parece que la tecnología que nos liberará de los grilletes del miedo y la codicia financiera refleja la forma en que almacenamos la información en las células de nuestro cuerpo. La conciencia se informa a través de sus creaciones, así que la simulación nos puede estar diciendo lo mismo. Tal vez nuestra capacidad de simular en un juego de ordenador, podemos estar recordándonos a nosotros mismos a través de esto lo que estamos viviendo en nuestras vidas actuales. Y si es así, ¿en cuántas capas estamos dentro de esta simulación? ¿Dónde está nuestra realidad básica? Y esa es otra conversación que podríamos tener. Tengo que preguntarte porque acabo de enterarme de esto. Este sitio arqueológico en Turquía, el Göbekli Tepe, nunca puedo decirlo. Göbekli Tepe, sí. Sí, Göbekli Tepe es un cambio de juego para la narrativa de las civilizaciones antiguas. Destruye la línea de tiempo de todas las cosas que hemos hablado en esta conversación por completo. ¿Puedes decirle a todos solo un poco acerca de lo que es o lo que se ha descubierto allí? Sí, bueno, esto es un bello ejemplo. Ya va, mis labios están secos. He estado haciendo entrevistas todo el día. Te lo agradezco. Y sí, y me estoy hundiendo en la silla. Tengo que ajustarla, ya va. Bueno, es un ejemplo perfecto de donde la falsa narrativa de la ciencia obsoleta que se mantiene en el aula ha perjudicado el conocimiento en el pasado. Es un ejemplo perfecto porque Göbekli Tepe es una serie de montañas que fueron descubiertas al sur de Turquía. Fueron descubiertas por un arqueólogo estadounidense en los años 90 y dató estas cosas remontándolas a más de 10.000 años AP o antes del presente. Y él había aprendido lo que todos nosotros habíamos aprendido, que la civilización comenzó hace 5.000 años y cosas por el estilo. Y entonces, al tener una fecha 2 veces mayor, dijo, ok, debe haber un problema con las máquinas, así que se alejó del descubrimiento de toda una vida. Y no fue sino hasta que un arqueólogo alemán fue al mismo sitio y creyó en los datos, y ahora es famoso por decir que si no se iba de ese lugar, que iba a pasar el resto de su vida ahí. Y al final eso fue lo que hizo, y murió, creo que fue en el 2017 o 18 en ese mismo lugar. Así que Göbekli Tepe es una serie de sitios de templos redondos que habían sido enterrados intencionalmente por quien quiera que fuera que vivía ahí. Fueron enterrados hace 8.000 años y no sabemos por qué fueron enterrados. Si fue para protegerlos o para ocultarlos, no sabemos la respuesta, pero ahora,
Y solo un par de ellos han sido excavados, por cierto, pero este radar de penetración terrestre muestra que hay alrededor de 20 lugares con templos. Solo un par han sido excavados y creo que es uno, sí, uno es el que está disponible para el público en este momento. Es un sitio arqueológico en curso, pero ahora están mostrando, la datación está mostrando que fue enterrado hace 8.000 años, lo que ya destruye la línea del tiempo. Pero ahora se remontan a más de 13.000 años antes del presente. Y bueno, y la razón por la que esto es un problema, dos razones. Una, es más antiguo que los 5.000 años de la cuna de la civilización. Pero número dos, como geólogo es fascinante para mí porque la última edad de hielo terminó justo hace unos 2.000 años, 12.000 años. Y luego hubo un periodo de clima inestable durante unos 4.000 años, cuando el hielo se derritió y las grandes inundaciones ocurrieron en la Tierra. Eso lo podemos ver. Así que si la edad de hielo fue hace unos 12.000 años y ahora estamos datando en 13 o 15.000 años, eso significa que estos fueron construidos una de dos. O durante la era del hielo, que es poco probable, o que fueron construidos antes de la edad del hielo. Y luego el hielo, ¿sabes?, se apoderó de todo y ocurrieron otros fenómenos que permitieron cubrirlos. Así que la verdad es que no sabemos quién los construyó y parece que no hay registros escritos y se encuentra esto una y otra vez. Yo dirijo grupos en el sur de Perú cada vez que, bueno, tengo 40 años haciéndolo y el COVID fue la primera vez en 40 años que no fuimos a Perú, al menos una vez con un grupo y volveremos en el 2023. Lo que encontramos en los sitios pre-incas como Tiahuanaco y Bolivia e incluso en algunos de los sitios arqueológicos en el Valle Sagrado en Cusco, ningún registro escrito. Así que ves esto una y otra vez. Caral, en Perú, no hay registros escritos. O tenían registros que simplemente no hemos encontrado. Estaban utilizando una forma de comunicación que tal vez apenas estamos empezando a entender y la evidencia lo respalda y ese es el comienzo de otra conversación. Así que en Göbekli Tepe es un misterio tangible porque no se puede negar lo que la evidencia está mostrando. La Antártida está volando estas fechas por la ventana. El problema es que el Ártico está fuera del alcance de los civiles, así que hay un pequeño lugar en la plataforma de Ross donde se permiten que los civiles den un pequeño paseo diurno, pero el interior de la Antártica está fuera de los límites. ¿Y quién impide esta cosa? Bueno, esto es interesante. En la década de los 50, ¿sabes? Durante los años de la Guerra Fría, el Ártico fue dividido. Se dijo que era un continente, ¿sabes?, internacional, que nadie lo posee, pero al mismo tiempo las superpotencias del momento pusieron bases militares. China tiene su base militar, Estados Unidos tiene su base, Rusia tiene la suya. El interior del continente, una vez que llegas más allá del hielo, parece ser un desierto, no hay hielo, y debe ser uno de los más secos del mundo, es cero humedad, uno de los lugares más secos sobre la Tierra. ¿De verdad? Sí, como geólogo es fascinante. Creo que probablemente algunas de las cordilleras más altas están bajo el hielo en este momento. El hielo es de al menos 3 kilómetros de espesor y ha estado ahí por 20.000 años. Ahora, el calentamiento global está derritiendo el hielo y las imágenes de satélite muestran estructuras complejas. No son como pequeñas cabañas de pueblos cazadores, ¿sabes? Son estructuras grandes y complejas. Y se cree que están relativamente intactas. Y o alguien las construyó en el hielo o estaban ahí antes de que el hielo apareciera hace 20.000 años. Y hay mucho misterio alrededor de eso. Bueno, tú eres de la industria del cine en Los Ángeles, probablemente has oído algo de esto, sobre equipos de filmación que han bajado y nunca han regresado. Uno de ellos muy famoso era de la UCLA, creo, y relativamente joven, gente joven, y no sabemos dónde está ese equipo de filmación. Sus padres, ¿sabes?, están trabajando con las agencias para tratar de averiguarlo. Así que lo que sea que descubramos cuando se revele, y se revelará, echará por tierra incluso las fechas de Göbekli Tepe. Y todo esto nos está diciendo que está surgiendo una nueva historia de la humanidad, que no somos lo que nos han contado, que somos mucho más de lo que nos han hecho creer en el pasado. Cuanto mejor nos conozcamos a nosotros mismos, mejor preparados estaremos para afrontar las crisis y los retos que nos plantea la vida. Y cuanto mejor nos conozcamos, menos temeremos el cambio.
Y esto es importante, Alex, porque el mundo está cambiando y la gente está condicionada a tener miedo del cambio. Y ese mismo miedo nos hace vulnerables a las ideas de otras personas de cómo debería ser el mundo. Y bueno, ya sabes, algunos de los... Es que necesitamos los cambios. Creo que el sistema financiero mundial, por ejemplo, está cediendo y colapsando por su propio peso porque es insostenible. Nuestra ecuación energética en el planeta es insostenible en su forma actual. La forma en la que estamos cultivando los alimentos es insostenible en la presencia del cambio climático, que modifica el clima local. La buena noticia es que ya tenemos todas las respuestas a todos los grandes problemas a los que nos enfrentamos y los hemos tenido durante casi 70 años. Hemos tenido las respuestas tecnológicas, a la energía, a los alimentos, al clima, a las finanzas. Sabemos cómo construir economías basadas en el intercambio y la cooperación en lugar de la escasez y la competencia, que es lo que está ocurriendo en el mundo ahora. Y ya sabemos todo esto. Lo que falta es el liderazgo que haga que estas cosas se vuelvan prioridad y que haga de la vida humana una prioridad en nuestras vidas. Y cuando digo liderazgo no me refiero a los Estados Unidos, ni a Europa, o China, ni Rusia. Me refiero a los líderes, y todos somos líderes. Se trata de la forma en que pensamos sobre nosotros mismos y nuestros hermanos y hermanas en este planeta. Y luego la forma en que transformamos nuestro pensamiento hacia las decisiones que tomamos. Políticamente, financieramente, económicamente. Y es una forma bastante empoderante de empezar a pensar en nuestro mundo. Pero todo comienza con nuestra historia. Así que nuestra historia, acabamos de cubrir algunos temas aquí mismo que cambian nuestra historia. Y eso nos da nuevas formas y razones para pensar de manera diferente sobre nosotros mismos y de manera poderosa. Pero creo que es importante hacerlo con amabilidad. Creo que sería contraproducente estar enojados, y podríamos estarlo, y mucha gente lo está. Como científico, así es como veo esto, Alex. Digo que estamos en una gran curva de aprendizaje y que hemos tomado decisiones en el pasado como individuos y sociedades basadas en lo que sabíamos en ese momento, y no podríamos haber sabido en la década de los 50 lo que sabemos ahora sobre el ADN y la biología y sobre la producción de energía. Así que esas viejas ideas nos sirvieron y nos llevaron a donde estamos. Y ahora podemos dejarlas ir con gracia en lugar de luchar tratando de aferrarnos a las cosas que ya no funcionan. Y abracemos las nuevas tecnologías que están allá afuera y el pensamiento que las hace posibles en nuestras vidas. Y creo que por primera vez en mucho tiempo vamos a descubrir lo que realmente significa ser humano en este hermoso mundo que sostiene nuestra humanidad. Y es fácil quedarse atascado en pequeños trozos de esto y enfadarse por cómo está el mundo en este momento. Pero creo que estamos mejor servidos si permitimos que estas piezas sostengan un mayor rompecabezas. Mirar el gran cuadro y decir, sí, sabes, el mundo del pasado está cambiando y la buena noticia es que tenemos nuevas soluciones que nos obligan a pensar diferentemente acerca de nosotros mismos y a nuestra relación con el mundo. Y es por eso que estos descubrimientos son tan importantes. Greg, tengo que pedirte una última cosa. Por favor, vuelve al programa. Puedo seguir hablando contigo como 5 o 6 horas, amigo. Sé que eres un hombre ocupado, sé que tienes muchas cosas que hacer, pero te agradezco que hayas pasado un rato con nosotros arañando la superficie de muchas de estas preguntas monstruosas que te he hecho. Te lo agradezco, pero por favor vuelve, amigo mío, porque ha sido una conversación maravillosa. Bien, gracias. Llamaremos a esto Greg y Alex primera parte. Y bueno, creo que es una conversación realmente importante la que estamos teniendo. Y tengo que reconocer que como científico es una forma muy diferente de pensar. Esto es diferente de lo que me enseñaron cuando estaba en la escuela. Y en la comunidad científica hay una lucha en la comunidad científica porque está la vieja historia y no está la evidencia que la respalde. Y los científicos están diciendo, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo lo aceptamos? Y luego algunos tienen esta presión económica. Si enseñas esto, vas a perder tu trabajo. No más titularidad. Exacto, y yo trabajo con algunos de mis amigos más queridos, Dr. Bruce Lipton. Sí, justo vendrá el próximo programa. Bueno, cuando lo veas, dale mis saludos. Lo haré. Acabamos de presentarnos juntos en París hace 2 semanas. Estuvimos juntos en el escenario y él dejó su puesto de titularidad en la enseñanza de biología
a los estudiantes de medicina porque sus experimentos no apoyaban el plan de estudios que se enseñaba y no se le permitió enseñar con los nuevos descubrimientos, que hoy en día además están liderando en la ciencia que llamamos epigenética. Así que él hablará contigo de eso seguramente. Así que sí, aquí es donde, ¿sabes? Si seguimos las evidencias a la historia a la que nos lleva, creo que es un nuevo mundo muy empoderante el que espera a los jóvenes y me alegro de que estemos aquí para verlo llegar a buen término. Pero de nuevo, todo se reduce a nuestra historia y cómo nos han enseñado a pensar de nosotros. Así que gracias por tener una plataforma para que podamos compartir estas ideas y espero con interés nuestro próximo encuentro. Te aprecio, amigo mío. Gracias por todo el trabajo duro y la lucha que estás llevando para ayudar al mundo. Te aprecio. Estoy a la orden, cuídate mucho. Gracias por visitarnos. Haz clic en uno de los videos de abajo para seguir el viaje y no olvides suscribirte.